Otra vez aquí para un nuevo video. Esta vez vamos a abordar el tema de lógica simbólica o lógica matemática. Para ello vamos a hacer un poco de introducción a la lógica. La palabra lógica viene del griego logos, que normalmente se entiende como razón o expresión, palabra. La lógica es una disciplina que estudia los fundamentos y uso de las expresiones del conocimiento humano. Y actualmente hay relaciones que podemos usar entre la lógica y la matemática. Y dentro de ellos, por ejemplo, está la teoría de la inferencia, que se adecua a los ejemplos típicos de razonamiento deductivo que hacemos en matemática y otras ciencias, obviamente. Para ello, en nuestro lenguaje corriente se introduce símbolos conectivos, lógicos que se llaman, para construir proposiciones. Entonces, hablemos de qué se trata una proposición. Proposición. Vamos a decir que una proposición va a ser todo enunciado, vamos a llamarle así, un enunciado o una oración del cual se puede decir si es verdadero o falso, pero no las dos a la vez. Es decir, puede tener un valor verdadero o un valor falso. Por ejemplo, podría decir, los políticos son honestos. El valor de verdad de esta proposición es falso, porque los políticos no son honestos. Sería lo contrario. Una proposición contraria sería: los políticos no son honestos. O podría decir, podría contradecir este enunciado o esta oración. Cuando tú contradices, estás dando el valor de verdad contraria. Ya lo vamos a ver después. Entonces, lo que quiero que entendamos es que proposición es toda oración o enunciado que tú puedas darle un valor de verdad, del cual tú puedas decir esto es falso o esto es verdadero. Otra proposición. Por ejemplo, podría decir: el símbolo químico del calcio es Ca. El valor de verdad es verdadero, porque el símbolo químico del calcio es Ca. Entonces, cuando tú puedes decir si es verdad o es falso, eso es una proposición. Debo aclarar que cuando tú das una orden o una interrogación, no se va a considerar proposición. Por ejemplo, si tú das una orden, veamos, y tú le dices: toma tu remedio, o toma tu medicina, digamos. Estás dando una orden. Por lo tanto, esto no es proposición. No es una proposición. O si tú estás haciendo una pregunta, te puedo decir: ¿tú hablas inglés? Te estoy preguntando, por lo tanto, no va a ser una proposición. Para que sea una proposición, no tiene que haber una orden ni una interrogación, simplemente un enunciado de una oración que tú puedas darle un valor de verdad, sea verdadero o sea falso.
Antes de explicar los conectivos lógicos, voy a explicar un poquito. Estábamos hablando anteriormente de definición de proposiciones. Las proposiciones normalmente a esos enunciados que habíamos dicho anteriormente lo vamos a simbolizar con letras. Normalmente se ocupan las letras P, Q, R, S, de esa manera. Por ejemplo, P puede ser el ejemplo que hicimos al comienzo, los políticos son honestos, y así sucesivamente. Q podría ser el segundo ejemplo que habíamos hecho, que era el símbolo químico del calcio Sa. O sea, a ese enunciado o a esa oración tú lo puedes representar mediante una notación de una variable, de una letra que normalmente se ocupan las letras minúsculas P, Q, R y así sucesivamente. ¿Ya? A partir de esto se pueden generar otras proposiciones que ya pueden ser más complejas, y para a esas proposiciones compuestas o complejas se deben usar ciertas constantes que lo relacionen, y esas constantes proposicionales le llamamos conectivos lógicos, cuya anotación voy a hacerlo algunos por acá. Por ejemplo, cuando tú veas este símbolo de aquí, significa, normalmente viene un poquito más estiradito, así, ¿no? Algo estiradito. Esto sí, la operación que lo asociamos es cuando estamos haciendo una negación. Esto lo leemos como no, el conectivo no, lo vamos a simbolizar de esa manera. Si yo quiero decir y, el y lo vamos a simbolizar de esta manera. Este va a ser mi conectivo lógico, y este conectivo lógico se lo llama conjunción. La operación que vamos a asociar es la conjunción. Si yo hablo del conectivo lógico o, lo simbolizamos con este símbolo hacia arriba. Esto, la operación que se asocia es la disyunción. La disyunción. Luego viene el símbolo del conectivo de entonces. O algunos le dicen sí. Viene con una flechita. Ese conectivo lo asociamos cuando hay una implicación. La operación asociada es la implicación. Otro sería sí y solo sí. Es doble flecha. Normalmente lo ponemos así, flecha para los dos lados. A esto le llamamos doble implicación. Doble implicación. Tenemos la O exclusiva. El conectivo O exclusiva lo simbolizamos, que es como esta O, pero con una línea abajo. A esto se lo asocia a la operación de disyunción exclusiva. Disyunción exclusiva. ¿Qué significado le podemos dar? Por ejemplo, a esto podríamos decir no P, podríamos decir P y Q. Ya sabemos que P, Q, R, S van a ser las proposiciones. Aquí, por ejemplo, podríamos decir P o Q. La implicación sería si P, entonces Q. Podría ser en la doble implicación P, sí y solo Q. Podría ser P o Q, al igual que aquí, pero no ambos. Otros lo leen P o bien Q, porque es una disyunción exclusiva. Por lo menos en esta parte, memorízate la notación de los conectivos lógicos que asociamos a las operaciones que se llaman negación, conjunción, disyunción, implicación, doble implicación, cómo se simboliza la notación de estos conectivos. Eso es lo importante, que lo aprendas para continuar con el video. Si no, haz una pausa y ponte a memorizar. Por favor, suscríbete a mi canal si no te has suscrito.
Ahora vamos a ver las operaciones proposicionales. ¿Qué es una operación proposicional? Es cuando tú obtienes una nueva proposición a partir de una o de dos proposiciones que te dan. Es decir, cuando te dan los valores de verdad de ciertas proposiciones, es posible obtener unas nuevas proposiciones y caracterizar la proposición resultante a través de su valor de verdad. Estas operaciones son las que vamos a detallar. Entonces, por ejemplo, la primera operación proposicional es la negación. La negación. La negación de una proposición es lo que habíamos anotado hace rato como el símbolo. No, esta vez lo vamos a anotar como no P. Vamos a negar una proposición P. ¿Y cuál es su valor de verdad? Vamos a ver su valor de verdad de esta proposición a través de una tabla. Si mi proposición P es verdadera, la proposición no P será lo contrario, la negación de P. Si es verdadero, la negación, lo contrario, es falsa. Si mi proposición P es falsa, su negación será verdadera. Entonces, esta va a ser mi tabla de verdad de la negación. La negación es negar al valor de verdad que tiene una proposición, es decir, contradecir, decir lo contrario. Como un ejemplo aclaratorio, podríamos decir: no todos los estudiantes son estudiosos. Esta proposición va a ser no P. No todos los estudiantes son estudiosos. O podríamos decir: hay algunos estudiantes que no son estudiosos. Entonces, ¿cuál es el valor de verdad? Esta proposición no P, su valor de verdad sería verdadero, porque en teoría todos los estudiantes son estudiosos, digamos. Ya, bien, simplemente te quiero aclarar más o menos cómo lo puedes usar. La negación es cuando tú contradices al valor de verdad de una proposición. Veamos, ahora voy a borrar para hacer la segunda operación proposicional. La segunda operación proposicional, es la conjunción. Vamos a decir que se llama conjunción a dos proposiciones P y Q. Cuando lo unimos, estas dos, por medio del conectivo y lo vamos a leer P y Q. Entonces vamos a utilizar el conectivo y, que era este símbolo, la anotación que habíamos escrito hace rato. Y sería P y Q, de esa manera. Veamos entonces una tabla de verdad para estas proposiciones. Habría la posibilidad de que las dos proposiciones sean verdaderas, o que una sea verdadera y falsa, o que la primera sea verdadera y la primera falsa, la segunda verdadera, o que las dos proposiciones sean verdaderas. Entonces, ¿cómo va a ser el valor de verdad de la conjunción P y Q? Verdadero y verdadero siempre va a ser verdadero.
verdadero y falso siempre va a ser falso, falso verdadero siempre va a ser falso y falso falso también va a ser falso. Entonces vamos a una regla que puedes usar para memorizarte esta tabla de verdad de la conjunción, y podría ser que solamente cuando las dos proposiciones son verdaderas, el resultado es verdadero. En todos los otros casos siempre es falso. Entonces te puedes aprender que cuando las dos son verdaderas, siempre te va a dar verdadero cuando vas a hacer el conectivo y o la conjunción. Todos los demás casos son falsos. Podrías memorizarte de esa manera. Puede venir a manera de notación de letras. A ver, hagamos un ejemplito. Por decir, te podría decir 4 es mayor que 2. Y podría decir 4 es divisor de 8. Entonces, esta proposición puede ser P y esta proposición puede ser Q. P y esta va a ser Q. Si yo lo junto, P y Q, ¿cómo sería? La proposición P y Q sería 4 es mayor que 2 y le aumentamos el término y. Por cuestión de espacio lo voy a hacer a este ladito, perdón. Y 4 es divisor de 8. Entonces estamos aumentando el conectivo lógico juntando las dos proposiciones P y la proposición Q. Lo más importante aquí es que te aprendas las tablas de verdad, que lo vamos a usar más adelante en los ejercicios. Bien, vamos a ver ahora la tercera operación proposicional. La tercera operación proposicional es la disyunción, cuando dos proposiciones P y Q, a la que se obtiene una nueva proposición por medio del conectivo O, y lo vamos a denotar como P o Q con este simbolito O, que es como una B hacia arriba. Aquí hemos anotado su tabla de verdad. Cuando los dos valores de verdad de P y de Q es verdadero, el resultado es verdadero. P o Q, verdadero o verdadero es verdadero, verdadero o falso es verdadero, falso o verdadero es verdadero, falso o falso es falso. ¿Cuál sería la regla para memorizarte más rápido esta tabla? Sería, si las dos proposiciones es falsa, entonces el resultado también es falso. Solo cuando los dos son falsos, el resultado es falso. En todos los demás casos son verdaderos. Eso sería como tu regla para que puedas memorizarte más rápido. Vamos a ver la tercera operación proposicional mediante tablas de verdad. Perdón, la cuarta. La cuarta es la implicación. Implicación, o también le llaman condicional, que habíamos dicho que se simboliza mediante una flechita. Normalmente va a venir así, P, entonces Q, de esa manera, ¿no? Ya, vamos a hacer la tabla de los valores de verdad. Entonces, veamos. La tabla para la implicación o condicional es la siguiente. Verdadero, entonces verdadero, es verdadero. Verdadero, entonces falso, es falso. Falso, entonces verdadero, es verdadero. Falso, entonces falso, es verdadero.
Entonces la clave aquí o la regla que puedes usar para memorizarte rápidamente sería que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, se llama antecedente a la primera proposición que está aquí y consecuente a la segunda proposición que está después de la flechita. Entonces, cuando la primera es verdadero y la segunda es falso, el resultado va a ser falso. En todos los demás casos serán verdaderos. Entonces, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, nuestro resultado es falso. Y lo simbolizamos como P, entonces Q. Recuerda que la primera proposición se llama antecedente y la segunda consecuente. Vamos a ver ahora la operación proposicional número 5 mediante tablas de verdad. Aquí hemos anotado la tabla de valor de verdad de la doble implicación o bicondicional, que lo simbolizamos con la doble flechita, la flechita para ambos lados. Entonces tenemos una proposición y tenemos otra proposición. ¿Cómo te puedes memorizar, o la regla más fácil para memorizarte esto? Sería cuando el valor de verdad de las dos proposiciones son iguales, ahí son verdaderos, y cuando son distintos son falsos. Fíjate, verdadero es verdadero. Cuando es falso y falso, cuando las dos proposiciones, sus valores de verdad son falsos, también es verdadero. Pero cuando van combinados falso, verdadero o verdadero con falso, ahí me da falso. Ya sabes que esto se le ve como sí y solo sí. Verdadero, sí, solo sí, verdadero, te va a dar verdadero. O normalmente lo nombramos así, como sí y solo sí. O P, sí y solo sí. Q, también hay algunos que lo leen de esa manera. Bien, nos falta la última operación proposicional, que vendría a ser la disyunción exclusiva, que es la número 6. Voy a borrar esto. Vamos a anotar la número 6, que es la disyunción exclusiva. Se llama disyunción exclusiva a la proposición que se obtiene uniéndolas por medio del conectivo o excluyente, que se denota como P o excluyente con esta rayita abajo. Lo vamos a leer como P o bien Q, este símbolo. Entonces vamos a hacer su tabla de verdad para esta operación proposicional, perdón. A ver, cuando es verdadero o verdadero es falso. Cuando son falso, falso también es falso. Y cuando es falso, verdadero o falso me da verdadero. Entonces, la regla sería que cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad, va a ser falso. En los otros casos van a ser verdadero. Es importante que te memorices estas tablas de verdad de todas estas operaciones proposicionales para que en los ejercicios se entienda mejor las operaciones que vamos a utilizar. Continúa viendo esta serie de videos para que en los siguientes videos vamos a hacer muchos ejemplos para que te quede claro cómo usar estas operaciones proposicionales. No te olvides suscribirte a mi canal, Profe Santiago Velázquez.